Si desde luego tiene que estar dentro de la norma, si pasa más de 10 o 12%, también número 200, es necesario complementar con ensayo de hidrómetro, que se puede denominar ensayo por la vía húmeda. Entonces, se realiza con muestra de 50 a 60 gramos suelo que pasa el tamiz número 200. Bien, se tiene un agitador y esto más o menos indica que debe estar lleno en 2/3 de su altura. Bien, se agita durante 15 minutos, pero también vamos a esto. También unos 15 minutos se agita y nosotros acostumbramos a hacer en 2 probetas o haciendo uso de 2 probetas de 1000 cc. De 1000 cc. En uno de ellos nosotros alojamos el hidrómetro. Y en la otra probeta nosotros alojamos la solución suelo y agua. Suelo, agua. Muy bien. Una vez que agitamos el suelo y agua, incluso antes se dice también, es más práctico curar el suelo, curar, los manuales dicen en realidad remojar, y colocamos aquí al agitador 15 minutos, luego trasladamos aquí a la probeta. A la probeta no va a llenar o, digamos, cubrir los 1000 cc. Entonces, tenemos que tener agua para llenar hasta los 1000 cc. Hasta los 1000 cc. Desde luego, como aquí ya hemos empezado con una cantidad determinada, hay que cuidar eso. Hay que lavar, incluso con un accesorio que se llama las peritas, parece que son así, de goma, y que pueden chupar agua y despedir agua con presión cuando se le presiona, y con eso se puede lavar. Y entonces las lavamos con eso. Y si no va a cubrir los 1000 cc, entonces completamos a los 1000 cc. Después de agitado, el tiempo está pasando. En ese tiempo que está pasando, quiere decir que muchas partículas un poco más pesadas del suelo se están sedimentando. Bueno, completamos y como se está sedimentando, hemos indicado que con un agitador así manual
Esta varilla generalmente nosotros recomendamos de las varillas de soldadura que usan con eso, y aquí una cosa metálica colocamos de tal forma que tenga el diámetro menor al diámetro de la probeta de precipitación, ¿no? Y con eso agitamos arriba abajo también durante 30 segundos. Durante 30 segundos. Una vez que hemos agitado, entonces nosotros colocamos aquí el hidrómetro. El hidrómetro, en otras, bueno, no. En la realidad lo que va a pasar es, como no colocamos en la lectura precisa, entonces va a tener un movimiento de vaivén arriba y abajo. Y nosotros lo que hacemos es una lectura de la parte media. Esa lectura vamos a registrar y vamos a hacer una serie de lecturas. Entonces nosotros vamos a hacer esa tabla. Entonces vamos a estar. El ensayo es igual para ambas escalas del hidrómetro. Es el mismo el ensayo, solamente que las lecturas que se registran son diferentes por la escala que tienen. Y el procesamiento de datos va a ser diferente. Y primeramente vamos a indicar cómo se maneja, cómo se procesan los datos de la escala B. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener bueno, estos formatos también que se hace con computadora, ¿no? Y por cuestión de orden, en fila decimos 1, 2, 3, 4. Este mismo aquí lo veo. Fila 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Pero el 4 nos va a significar una particularidad. Aquí indicamos fecha. Aquí horas de reloj. Luego, aquí temperatura. Temperatura grados centígrados. Luego vamos a tener aquí lectura. Lectura. Aparte de esto, tenemos que tener una, dos, bueno, hasta más columnas también podemos tener, hasta la fila cuarta, ¿no? Entonces aquí lectura 1, lectura 2, lectura 3. Habíamos estado indicando que una vez que nosotros trasladamos la solución suelo y agua a la probeta, donde va a estar alojada la solución durante el ensayo, entonces, bueno, y para evitar que se sedimente todavía y que no esté disperso, hacemos uso del agitador mecánico, 30 segundos o más, ¿no? Una cosa práctica siempre es, digamos, un reloj, ¿no? Entonces, si estoy, digamos, no estoy en punto, por decir, falta mucho, entonces completo nomás pues eso, porque después de eso de memorizar, sabe que ustedes tengan esas cualidades a cualquier reloj, a cualquier hora, a cualquier cantidad de segundos que estén midiendo, miden eso y sobre eso suman y cosas, no hay problema. Pero lo recomendable sería, digamos, siempre a horas o lecturas prácticas, ¿no? Muy bien. Entonces, anotamos las lecturas. Entonces, una vez que nosotros
hemos quitado 30 segundos o más, cambiamos el hidrómetro de la probeta donde estaba alojado el hidrómetro a la otra probeta y haciendo un pequeño giro. Y entonces va a tener un movimiento de vaivén. Nosotros hacemos una lectura a la parte media y vamos a tener una lectura aquí en la 1-1, vamos a decir, después vamos a tener, muy bien, primero, hora reloj dice lectura, pero sí, igual. Nos hemos saltado, a ver, tenemos fila, fecha, hora reloj, temperatura, lectura no va a ser directamente, el tiempo. Ya, voy a borrar entonces. Una columna voy a aumentar. Aquí. Tiempo, mejor. Tiempo. Tiempo va a ser en minutos. En minutos y después de eso recién lectura. Lectura. Esa lectura se abrevia con R sub R. Y esto prolongamos. Y desde luego aquí añadimos más columnas, podemos también aquí añadir. Entonces aquí vamos a decir 1, 2, 3, por decir. ¿Ya? Entonces, estas filas sirven de orientación, ¿no? Para toda la hoja, ¿no? Entonces de aquí, fila 1, 2, 3, 4 hasta allá abajo. Entonces, nosotros vamos a tener unas lecturas. Aquí, fila 1, columna 1, lectura 1, 1 vamos a tener. Estamos haciendo una lectura de la parte media. Después, bueno, el tiempo tenemos que indicar aquí. Aquí un cuarto de segundo, un cuarto de minuto, un medio de minuto. Aquí 1 minuto y aquí 2 minutos. Es corrido el tiempo, ¿no? Generalmente son esos los tiempos que se aconsejan, ¿no? Y nosotros hemos llevado el hidrómetro a la probeta donde hay la solución agua y suelo. No sacamos el hidrómetro, dejamos que permanezca. Como está pasando el tiempo, el hidrómetro va a bajar. Entonces, al cabo de este tiempo que podemos controlar, un cuarto de minuto es 15 segundos, siempre podemos contar. 30 segundos también podemos completar, también 30 segundos. Entonces, va a bajar también la lectura, vamos a leer columna 1, lectura 2, columna 1, lectura 3 y columna 1 y lectura 4. Ya hemos acabado de leer. Trasladamos el hidrómetro a la primera probeta. Alojamos ahí. Desde luego se hace uso de trapos, se seca y se traslada. Y siempre, digamos, no se hace con brusquedad, ¿no? ¿A dónde debemos, a qué nivel debemos tratar de colocar el hidrómetro? ¿Cuánto es el peso específico del agua? Es un gramo por centímetro cúbico. Entonces, para el hidrómetro que tenemos de 0,995, no sé, con 3 cifras, parece que sí. A ver, parece que es así. Entonces, esto va a medir hasta 0. Tenemos hasta esta escala, pero nosotros vamos a usar hasta 0,52, 0,53 me parece, a ver, 0,58. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos lecturas hasta 50 aquí. Hasta esta graduación se tiene. Ustedes imagínense 1 gramo por centímetro cúbico, o también podemos decir
1000 gramos por litro. Entonces, más o menos, a esas magnitudes vamos a ver, o sea, nos vamos a acercar. Entonces, también con una solución de agua, aquí nos está diciendo, puede alcanzar. Es la antigua calibración que teníamos, pero ahora está calibrado solamente hasta aquí, la misma escala de esta de escala B. Entonces, hasta 1038 puede llegar el peso específico de la solución agua suelo. Entonces, tenemos que acercarnos a las lecturas del hidrómetro, a esas lecturas que tenemos que familiarizar con la graduación del hidrómetro, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado la primera lectura, llevamos el hidrómetro de nuevo a la primera probeta, después de nuevo agitamos nosotros 30 segundos, nos dice o más, y para la segunda partida de lectura. Y nosotros colocamos a la lectura media que habíamos leído, o sea, de lo que estaba moviéndose, a esa lectura media. El movimiento va a ser cada vez menos. Entonces vamos a tener una lectura de la columna 2. Después, al tiempo que ha pasado, también vamos a tener la lectura 2, la lectura 3, la lectura 4. Casi estas lecturas ya van a coincidir. O sea, ya han pasado 2 minutos. El objetivo es encontrar dos columnas que tengan lecturas iguales. Muy bien, ya hemos hecho una prueba. Hacemos de nuevo la otra vuelta, trasladamos el hidrómetro a la primera vuelta, con el agitador mecánico otra vuelta, dispersamos el suelo durante 30 segundos o más y luego trasladamos. Desde luego hay que tratar siempre de consumar los tiempos. Y de nuevo vamos a leer aquí lectura de la columna 3.1 y más o menos estas lecturas ya tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces aquí 3, 2, el tiempo está pasando, no sacamos el hidrómetro y aquí ya tenemos. Entonces, nuestro objetivo es encontrar dos lecturas iguales, dos columnas iguales. Si no encontramos dos lecturas iguales, hay que seguir aquí añadiendo más columnas. Y una vez que hemos encontrado esas lecturas iguales, nosotros vamos a cambiar aquí. Ya no vamos a decir columna 1, columna 2, sino aquí vamos a decir lectura 1, lectura 2, lectura 3, lectura 4. Muy bien. Aquí son 2 minutos. Como son 2 minutos aquí, lo que se acostumbra aquí es colocar 5, después 10, después 20. Bueno, no tiene que corresponderse, ¿no? Aquí. 20, 40, 80, 160 y 320, así, minutos. Una vez que tenemos esta lectura, agitamos de nuevo 2 minutos, 30 segundos. 30 segundos y antes de que se cumpla los 2 minutos, se aconseja en realidad unos 10-15 segundos antes de la lectura colocar el hidrómetro. Y entonces en esos segundos que faltan para la lectura se va a estabilizar el hidrómetro. Entonces, antes de pasar a la otra, entonces hemos agitado de nuevo, hacemos unos 30 segundos o 15 minutos antes, por decir, a que se cumpla 2 minutos, cambiamos el hidrómetro y vamos a registrar de nuevo esta lectura como verificación. Ya, muy bien. Una vez que hemos verificado eso, trasladamos el hidrómetro a la probeta y hacemos pasar el tiempo
de 2 a 5 minutos, 3 minutos. Entonces, unos 10, 15 segundos antes de la lectura cambiamos de nuevo el hidrómetro, entonces vamos a registrar aquí la lectura. Sí, claro, aquí de 2 a 5 minutos tenemos tiempo suficiente, siempre podemos medir la temperatura de la solución, agua y suelo con termómetro. Entonces vamos a tener aquí. Generalmente en ese transcurso de tiempo de 2 minutos vamos a tener unas temperaturas iguales. Yo voy a poner aquí, ¿no? Las temperaturas van a ser casi iguales en 2 minutos. Muy bien. Aquí tenemos que registrar en cada lectura la temperatura. Entonces aquí anotaremos, ¿ya? En cada lectura tengo que registrar. Esto va a corresponder a la fila, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Y aquí también tengo que hacer pasar, aquí ya pasó de aquí 5 minutos, aquí a 10 minutos tiene que pasar una diferencia de 5 minutos y vamos a tener la lectura. O sea, nosotros hemos trasladado el hidrómetro a la primera ruleta. Solamente unos 10 segundos antes, para la lectura llevamos de nuevo el hidrómetro y registramos la lectura. Y ahí registramos también la temperatura. Y así sucesivamente, pero ya no estamos agitando, ¿no? Ya no estamos agitando y cabalmente así vamos a registrar las lecturas hasta, digamos, lectura N. Bueno, ¿cuándo va a terminar estas lecturas? Cuando estamos haciendo nosotros con la escala B, la escala B hemos dicho 0,995 a esta lectura. Muy bien. En estas lecturas, en unas de estas lecturas, nosotros, se dice en realidad, pero es teoría, debemos hacer las lecturas hasta 1001, dice. Este 1001, ¿qué quiere decir? 1000 gramos por litro. En otras palabras, quiere decir 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Pero a veces el agua no es el agua que nosotros bebemos potable de Sela, tiene solución de sales. No es uno, súper específico. Después el suelo puede tener otras sales que pueden disolverse, entonces eso también no se va a precipitar, va a continuar. Entonces, nosotros lo que aconsejamos es tener 2 lecturas seguidas, o sea, a los tiempos correspondientes, 1002. Después vamos a tener otra lectura siguiente, 1002. En vano vamos a esperar de que siga pasando eso. ¿Ya? En química usted sabe llevar soluciones saturadas, ¿a qué se llama soluciones sobresaturadas? Cuando está sobresaturada empiezan a sedimentarse, ¿no? Las cosas que están en solución. En esto no va a estar sobresaturada. Entonces ahí terminaría la lectura. ¿Está? Muy bien. Una vez que tenemos esas lecturas, entonces nosotros vamos a tener ya datos para procesarlos y averiguar el diámetro que tienen esas partículas que han sedimentado y desde luego la velocidad también con la cual han sedimentado. Eso podemos averiguar procesando estos datos. Y desde luego esto está basado, se dice, en el teorema de Stokes, ¿no? Y se considera el teorema de Stokes que las partículas son esféricas
y bueno, ¿no? Y cae así por el lado, está calculado con fórmulas de física y en esa teoría está basado, ¿no? Y desde luego está en función de la viscosidad del agua. Y desde luego, podemos decir, por ejemplo, la velocidad se calcula con esta fórmula simple. Espacio sobre tiempo. Y desde luego, tenemos también el diámetro, más o menos, en esta fórmula. Y esto vamos a simplificar, 18, y esto es la viscosidad, y peso específico del suelo, menos peso específico del agua. Muy bien. Así, desde luego la velocidad también en función de la viscosidad, también se puede calcular. Esas fórmulas con seguridad que están también aquí en este abaco. ¿Ya? Está en este abaco. Esto es de Arturo Casagrande, que ha confeccionado él. Muy bien. Aclararemos otras cosas también. Nosotros hacemos uso del hidrómetro calibrado a 20 grados centígrados. Por un lado, a una temperatura calibrada a 20 grados centígrados, para un suelo de gravedad específica 265. Además, a ver, eso hacemos, gravedad también, y ya estamos. Bueno, la temperatura vemos que estamos registrando, no permanece constante. Claro, si se pudiera mantener constante la temperatura, entonces ya no obedecería una corrección. Por otro lado, hay ciertas correcciones que hacer, o esto está flotando. Bueno, bien, nosotros sabemos que cuando colocamos el hidrómetro, el nivel del suelo, o mejor dicho, el nivel del agua va a subir, ¿no? Porque hay cierto volumen que se está introduciendo aquí del hidrómetro, entonces la altura del agua al inicio que estaba aquí, este nivel va a subir. Y la profundidad que se desplaza la partícula ha cambiado, entonces hay que corregir también la profundidad. Se llama altura efectiva. Muy bien. Otro. También nosotros sabemos que en las lecturas que hacemos no siempre va a ser como nosotros quisiéramos así simplificar, ¿no? Resulta que el agua forma un menisco, se dice, entonces hay una subida del agua aquí, una subida. Entonces, por razones prácticas, las lecturas se aconsejan hacer arriba, pero la superficie libre del agua está más abajo y para eso hay que más o menos descontar una lectura de mitad de lectura de la división que se tiene. ¿Ya? Bueno, después se dice lo siguiente: si nosotros estamos, si bien el menisco sube más, vamos a decir, pero al usar el defloculante, eso hace, digamos, que el menisco baje, dice. El menisco baja un 0,5. Entonces estas dos cosas se anulan, se dice, ¿no? Pero nosotros generalmente, bueno, yo no he podido conseguir, pero algún día tal vez se facilite, se necesita, no he averiguado, solamente parece en cantidades grandes, como están a base de fosfato y silicato que se usan en abonos, en agronomía, puede ser que traigan esas sustancias de
Los defoculadores, las agencias que traen esos abonos, pero no te venden por gramos, ¿no? Sino en cantidades grandes te venden. Ahora en farmacia hemos tratado de averiguar, no traen, ¿está? Pero sí esas líneas que comercializamos se pueden traer. Bueno, entonces hay varias correcciones que hay que hacer. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hablar. Bueno, primero, nosotros tenemos que hacer una corrección de lectura. Y de acuerdo a la calibración, entonces nosotros, para la escala B, hidrómetro, además el hidrómetro que en 952 parece que es B, se dice, ya eso vamos a asegurar. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Ya. La norma indica que la lectura final en el hidrómetro 151H, pero este 151H es la escala B. Ya, escala B es este. Y va a haber 152H escala A. Esto después vamos a hablar. Muy bien, primero esto vamos a hablar. Y entonces, la altura efectiva se corrige con esta fórmula. H sub R o H sub R mayúscula, entonces se corrige con esta. 1,050. Bueno, no. Aquí tal vez una cifra más para decir que el punto o la coma está indicando decimales. Esta es la lectura. ¿Dónde hemos puesto? Arriba yo creo que ya hemos puesto R sub R de arreglo, ¿ven? De inglés, y esto está reviendo, no está difícil. Después, como la solución tiene 1000 cc, entonces voy a esta cifra 1000, y de la calibración sale este parámetro, 1,184. Bueno, no, aquí coma, este coma, más 740. Hay otra fórmula también variante de este tipo, pero que se parece. Ya, pero esta fórmula vamos a hacer uso de. Entonces esto se llama altura efectiva. Entonces, aquí a cada fila corresponde una lectura. Entonces vamos a tener aquí una HRI vamos a tener. ¿No ve? Ya vamos a hacer un cuadro. Desde luego se puede también calcular el porcentaje que pasa. Entonces el porcentaje que pasa se puede anotar así. NI GS sobre GS, esto es la gravedad específica, aquí tenemos volumen sobre el peso del suelo seco, aquí su peso específico del agua, aquí tenemos de nuevo la lectura que hemos registrado y está sustrayendo la lectura del hidrómetro en el agua, ¿no? La lectura en el agua, solamente en el agua, ¿cuánto vamos a considerar nosotros? Vamos a considerar una lectura 1. ¿Listo? Y desde luego, esto como está en porcentaje, multiplicados por 100. Ya. Listo. Entonces vamos a hacer cuadro aquí. Un cuadro, vamos a hacer otro cuadro, ¿no? Tiene que estar concordante con el primer cuadro, ¿no? No vamos a repetir el mismo cuadro, ¿no? Pero los datos, algunos datos se van a repetir. Bien, entonces vamos a tener aquí, desde luego, una fila,
la lectura podemos tener. Ahora es más fácil, ¿no? Con las computadoras, Ctrl+C, Ctrl+V, y es más fácil, ¿no? Entonces, aquí otra columna. Bueno, aquí vamos a empezar a bautizar. Entonces, aquí la fila tiene que ser concordante con el primer cuadro. Aquí la lectura podemos también tener, copiar o no copiar, pero esa lectura tiene que corresponder a la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Desde luego, aquí ya podemos tener una velocidad, centímetros por segundo. Diámetro. En milímetros. Después, el porcentaje que pasa. El porcentaje que pasa con el hidrómetro, ¿no? Aquí tenemos el GNI. Y desde luego tenemos que hacer una corrección. O esa corrección nosotros decimos el porcentaje que pasa ajustado. Entonces esto podemos abreviar ese porcentaje que pasa ajustado. Ya. Entonces vamos a tener aquí la lectura 1. Muy bien. Aquí me he saltado una columna. Entonces, ¿qué es lo que me he saltado? Velocidad directamente, ¿no? Ya. Voy a hacer una columna aquí. Aquí. Y una columna aquí voy a hacer colar. Entonces, después de la lectura, altura efectiva. Tengo lectura, pero tengo la lectura efectiva. HR, eso tampoco me había notado. Centímetros. Después ya tengo, sí, eso no más también es velocidad. Velocidad. Esto está en centímetros por segundo. Listo. Entonces yo voy a tener aquí HR1, lectura 2, HR2, R3, altura efectiva R3, así sucesivamente. Y bueno, desde luego podemos seguir escribiendo aquí velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y llenar así, ¿no ve? Diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3 y así sucesivamente. El porcentaje, vamos a tener N1, N2, N3, N4 y así sucesivamente. Y luego vamos a tener aquí el porcentaje que pasa, el porcentaje que pasa 2, el porcentaje que pasa 3 y así sucesivamente. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer varias correcciones, entonces vamos a hacer uso del abaco de Casagrande, de Artur Casagrande. Entonces, de abaco vamos a hacer uso con eso, vamos a corregir altura efectiva, vamos a corregir la gravedad específica. Después, bueno, la altura efectiva vamos a tener los tiempos,
El menisco ya sabemos cómo vamos a corregir. Con la lectura simplemente vamos a corregir, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a indicar. Entonces, ¿cómo se hace? Bien, entonces indicamos. Aquí ahí tiene desde luego una pequeña llave también. Todo abajo tiene su llave. Entonces vamos a tener aquí una columna. Sí, aquí nos indicamos, ¿sí? Vamos a tener una columna donde vamos a decir altura efectiva. HR mayúscula o HR minúscula. Vamos a tener aquí tiempo. Esos tiempos son los mismos tiempos que hemos registrado. Vamos a tener una fila de velocidad. Vamos a tener una recta en donde vamos a poder encontrar el diámetro. Después tiene aquí gravedad específica. Gravedad específica, nosotros sabemos que es un dato importante, no solamente para esto, ¿no? Sino para esto sí. Es imprescindible, ¿no? Contar con ese dato. Entonces, pues, absoluto en ese término giratorio y en ese giratorio, pues esos son los datos que hemos leído. Muy bien, gravedad específica, y vamos a tener por aquí temperatura, grados centígrados, y desde luego aquí vamos a tener una línea de referencia. Aquí está, ¿no? En la cosita esta. Ya, muy bien, ¿cómo hacemos? Nosotros, con esta lectura efectiva, entramos a la recta que está a la derecha. Entonces ahí encontramos, en centímetros está dice. Entonces vamos a tener un punto. A partir de ese punto tenemos el tiempo de acuerdo a lo que corresponde. Y claro, aquí lectura 1, tal vez, bueno, no tiene que concordar, ¿no? Porque aquí en este cuadro hay que repetir la lectura, después el tiempo también, pero nosotros sabemos que esta primera lectura corresponde a 15 segundos, esta a medio minuto, a 1 minuto, 2 minutos y así sucesivamente. O sea, tiene que ser concordante, ¿no? Ya, entonces ya sabemos, entonces, ese tiempo vamos a separar aquí. Ya. Entonces, dos puntos ya determinan una recta. Entonces nosotros vamos a unir estas rectas. Así. Ya. Entonces, de esa forma nosotros vamos a conocer la velocidad. La velocidad ya vamos a determinar. Entonces, anotamos esto. ¿Listo? Ahora partimos de la gravedad específica. La gravedad específica del suelo no va a cambiar, pero fijamos un punto ahí. De la gravedad específica a la temperatura que nos está indicando en la lectura que hemos registrado para cada ciudad, entonces eso también está determinado. Entonces nosotros vamos a tener de la gravedad específica a una temperatura, trazamos de esa forma y vamos a encontrar un punto de intersección aquí con la línea de referencia. Bueno, hasta yo mismo ya me he olvidado, pero uno tenía que investigar en realidad también incluso cómo elaborar un mapa. Desde luego es mucho estudio, mucha dedicación, ¿no? Entonces es bastante calibrar también
Pero calibrar también nosotros debemos habilitarnos para poder calibrar nuestros órganos. También debemos ser capaces de eso. Ya, muy bien. Y de encontrar también ávaros. ¿No? Pero desde luego hay que dedicarse a ese campo, ¿no? No es fácil. Muy bien. Entonces, una vez que hemos encontrado este punto de referencia, nosotros vamos a unir con este punto que hemos registrado velocidad. Aquí velocidad hemos registrado. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, espero que, bueno, aquí, voy haciendo, es pura coincidencia eso que esté queriendo superponerse, ¿no? Claro, hartas líneas vamos a hacer en este abaco, ¿no? Hartas líneas, para cada fila vamos a hacer una línea. ¿Listo? Pero de un solo jalón estamos ajustando muchas cosas. ¿No ve? Ya, entonces, como aquí, a partir de este punto, hemos medido con la velocidad, aquí encontramos entonces otro dato, el diámetro que corresponde. ¿Listo? Entonces, de esta forma encontramos la velocidad y hacemos esas correcciones. O, aparte de las correcciones, con esos datos, repetimos hasta la última lectura ese proceso. Se repite. ¿Listo? Entonces, para los exámenes y cosas, estos trabajos tienen que tener. Ya, entonces van a rayar ahí seguramente. Y bueno, ¿no? Bien. Ahora lo que nos falta es esta parte. Vamos a indicar entonces esto, y también esto sirve para todo lo anterior también que hemos hecho, pero de todos modos vamos a parar. Tenemos un formato para representar porcentaje que pasa a la granulometría. Y aquí tenemos logaritmos lineales. Y como vamos a indicar la curva, entonces la curva, nosotros habíamos dicho que hasta aquí, hasta el tamiz 200, hacemos, sea por lavado o por el método mecánico, vía seca, ¿no? Bueno, hay 2-3 formas de elevar, ¿no? Y nosotros hemos hecho el ensayo de aquí del tamiz 200 para los diámetros menores a 0,075. Esto tiene un diámetro de 0,075 milímetros. Entonces quiere decir más allá hay diámetros menores. Muy bien. Los porcentajes que hemos registrado aquí con N están respecto al peso con el cual hemos hecho el ensayo del hidrómetro. Y los porcentajes que hemos calculado aquí es respecto al peso con el cual hemos hecho el ensayo. ¿No ven? Ya, muy bien. Como hemos hecho de 50 a 60 gramos al hidrómetro, esas N's que tenemos aquí nos van a dar también resultados 98%, 95% y tantos. Así nos va a dar. Entonces, si no ajustamos, esos puntos van a aparecer aquí.
así, por aquí. Así nos van a aparecer, y esto es un usado porque se va a producir. Si no hacemos el ajuste, ¿ya? Entonces tenemos que hacer el ajuste. Entonces el ajuste, ¿cómo se hace? Es una regla de 3 simplemente. El porcentaje que pasa, el tamiz 200, ¿ya? Equivale al 100%. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí es regla de 3. Entonces, ahí está. No tengo aquí. Ya. Tiene que ser uno. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el porcentaje que pasa, aquí va a ser el I y aquí va a ser el NI. Entonces el XI, el ajustado, va a ser igual el porcentaje que pasa, el tamiz 200, por NI sobre 100. A ver. ¿Está correcto? Sí, está correcto. O sea, esto es 100%. Con relación a eso, esos porcentajes, ¿cuánto es? Dice, ¿no? Entonces se ajusta así. Muy bien. Validómetro. También habíamos dicho lo siguiente, que cuando las partículas del suelo que tienen, digamos, partículas grandes muy dispersos, como en arrastre de río, bueno, no, ustedes verán, digamos, imaginarán, digamos, cómo son las partículas de arrastre de río. Sus diámetros son grandes, pequeños. Entonces, se hacen con diferentes cantidades el hidrómetro. Entonces, podemos hacer, en primer lugar, por ejemplo, hemos dicho, parece que hemos media docena de tamices que hemos hecho, que además esa es la cantidad que puede entrar al tamizador, pero no puede entrar más número de tamices, sino tenemos que hacer por partidas, por un lado y por otro lado. Como las partículas son grandes, hemos dicho que para arrastre de río, por ejemplo, podemos hacer de 6.000, por decir 6.000 kilogramos a 12.000 o más gramos. ¿Listo? O sea, es alto. Entonces, esto no podemos echar al conjunto de tamices, sino que con esa cantidad lo hacemos y las partículas grandes, bueno, ¿no? Nosotros hemos dicho que es de 8 pulgadas nuestros diámetros, bueno, ¿no? El diámetro mayor ahí, el tamiz más grande, es de 4 pulgadas, ¿ya? Pero también pueden anotarse todas las partículas sólidas mayores a 3 pulgadas de diámetro se consideran como, se llama sobretamaño. Ya anótense eso, ¿ya? Porque después no van a saber cuál se llama diámetro de sobretamaño. Anótense. Entonces, esas cantidades o las cantidades con las cuales hacemos el hidrómetro, que dirían los grandes, hemos dicho que en realidad no se echan al tamiz así, sino hemos dicho que incluso con la mano tenemos que hacer pasar esas partículas con la mano. Si pasa o no pasa las aberturas, ¿no? ¿Ya? Con la mano hacer. Entonces, también aquí
si es que se está haciendo un ensayo de hidrómetro con diferentes pesos, por aquí también a partir de número 4, es decir, el tamiz número 4 estamos haciendo, entonces aquí con otra cantidad hemos hecho la granulometría, entonces se ajusta de esa misma forma. Entonces 100% se considerará esta parte y se ajusta eso. Después pasamos a pasar 2200, lo que pasa aquí vamos a tener el dato aquí. Este dato vamos a tener, eso es lo que estamos considerando. Ya, eso está entrando en función. Entonces ajustamos eso, porque si no hacemos el ajuste, como ya les he dicho, va a haber salto aquí. Y para dar continuidad, entonces tenemos que hacer el ajuste y para que la curva sea de esa forma. Después otra recomendación. Se dice en realidad que al estar haciendo el ensayo del hidrómetro, en el procesamiento de datos, podemos nosotros detectar mayores diámetros al tamiz 200, por aquí o por aquí, ¿ya? Mayores diámetros. Entonces, respecto a eso, ¿qué criterio se opta? Se opta que se desecha esta parte, ¿ya? O sea, en las primeras lecturas de mayores diámetros, entonces puede ser que los mayores a este diámetro, entonces se desechen. Ese es el criterio que se emplea. Ya, muy bien. Esa sería la forma de procesar los datos con la escala B. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace el procesamiento de datos con la escala A? La escala A está de menos 0,5 o 5, menos 5 a 60, más 60. Es otra escala. Para eso les hemos hecho copiar unas tablas. Entonces vamos a explicar en qué se fundamenta eso. Nosotros tratamos de explicarles, enseñarles, ¿no? Para que no tengan problemas. Al principio teníamos una escala B nomás nosotros. Al hacer uso del laboratorio han roto y han comprado, bueno, nosotros hemos dicho que tienen que respondernos el hidrómetro. Y han conseguido, pero el otro hidrómetro. Pero al principio yo mismo no sabía manejar. Pero como estamos en la cátedra, entonces, ¿cómo no vamos a poder manejar? Entonces hay que investigar. Entonces hemos investigado, entonces de esa forma hemos aprendido a manejar este hidrómetro. Desde luego a eso siempre vienen las preguntas. Resulta que hay un señor de aquí de la facultad que estaba haciendo sus prácticas, uno o trabajando en la pavimentación de Huachacalla hacia Pisiga, pavimento rígido. Y uno cuando va a emplearse nos dice, no, a ver, ¿qué sabes hacer? Yo ya soy egresado de la facultad de ingeniería, muy bien, entonces puede trabajar en el suelo, sí, puedo trabajar, ya, listo, trabaja. Y le han dado la otra escala del hidrómetro. Y no sabía manejar, ¿no? Sabía preguntar aquí. Pero menos mal que para entonces yo ya leí y he tenido que explicarle cómo se maneja, ¿no? Entonces, y desde entonces nosotros, y como tenemos las dos escalas, solamente hay un hidrómetro de esta escala. Todos los hidrómetros son de la escala B, ¿ya? Entonces, un solo hidrómetro tenemos. Pero si se pudieran tropezar con ese pequeño problema, entonces hay formas de solucionar. Para eso hay textos. Y menos mal que ya tenemos información cabalmente. El manejo de eso está en Joseph Boles, en el manual. También tiene Joseph Boles, es autor de Fundaciones. Hay un libro en la biblioteca. Y parece que tiene también estructuras metálicas también, pero que no está muy difundido por aquí. ¿Ya?
Entonces he leído esas cosas y entonces de esa forma he aprendido a manejar esa escala. El ensayo es el mismo. Claro, las lecturas en vez que sean mil y tantos y cosas, bueno, nosotros por cuestiones prácticas nomás decimos las lecturas mil y tantos, mil y tantos, mil y tantos. Lo que tiene que reemplazarse es 1, tantos tiene que reemplazarse. ¿Listo? Porque si no los resultados van a ser pues. ¿Listo? Solamente por cuestiones prácticas nomás. De lectura, el hidrómetro. Podemos decir 1, tantos, podemos decir la lectura mil y tantos, así se lee. Entonces, por esa razón la costumbre. Ya, muy bien. Ahora, para explicar cómo se maneja el otro hidrómetro, hay que dibujar.